Buenos días a todos y a todas. Soy Alfonso Robles Fernández, educador del Museo de la Ciencia y docente en el área de Ciencias Sociales de la Universidad de Murcia. Y os presento una ponencia dentro del nodo Arquitectura y Patrimonio Histórico. Es una ponencia que aborda una experiencia de un trabajo sobre arqueología de la arquitectura, donde se trabaja en un edificio complejo, un templo romano, que luego, tras diferentes ampliaciones, se ha utilizado como ermita cristiana, y donde hicimos un trabajo de valorización, trabajo de reconstrucción, también de fachadas del edificio, con la estilosis, reconstrucción de las fachadas decorativas y demás, con el fin de que ponerlo en valor y de que poder utilizarlo como recurso didáctico en la educación reglada, sobre todo en la educación primaria y en educación secundaria. Pasamos a ver el PowerPoint. Bien, la ponencia que presentó se llama la arqueología de la arquitectura al servicio de la educación patrimonial, la valorización educativa del templo romano y ermita cristiana de la Encarnación, Caravaca de la Cruz, Murcia. Bien, como introducción presento una serie de fotografías con una serie de recursos patrimoniales que existen en ese lugar. Es una pedanía de la Caravaca de la Cruz, una población de Murcia, que se sitúa a unos 12 kilómetros aproximadamente. Ahí hay una serie de restos patrimoniales, templos íberos romanos, canteras, poblados íberos, la ermita de Nuestra Señora de los Remedios, molinos hidráulicos del siglo XVIII, fortificaciones medievales, yacimientos prehistóricos, en fin, es un lugar donde abundan los restos patrimoniales. Bien, nos centramos en lo que se conoce como el Cerro de la Ermita, donde se sitúan dos templos, uno muy cercano al otro, y nos vamos a centrar en un lugar de culto ya desde el siglo IV a.C., por parte de los íberos, la población íbera, donde realizaban rituales en honor a una deidad femenina que propiciaba la fertilidad de los campos. A la derecha tenéis el templo, el llamado templo A, que ha sido un templo inantis con 2 columnas frontales, que ha sido reconstruido también y musealizado. Tenéis también fotografías y un panel interpretativo. Y nos vamos a centrar en el templo más grande, el templo más relevante, que también ha sido reutilizado como ermita, que es el objetivo de este trabajo. De los dos templos, como decíamos, el principal fue ampliado en 3 momentos, 3 fases. En la primera mitad del siglo II a.C. se levantó un templo de planta etrusco-itálica en piedra, adobe y madera. Poco después se edifica un templo más grande, se amplía, con fachada de 2 columnas exentas, inantis, y 2 semicolumnas adosadas a los muros laterales. En la última fase, finalmente, en época de Augusto, se construye un peristilo, una serie de columnas que rodean ese cuerpo del templo, adoptando ya ese templo unas dimensiones de gran monumentalidad. Ahí tenéis un detalle, aquí las planimetrías tanto del templo A, de la primera mitad del siglo II a.C., como del templo B,
en las diferentes fases constructivas que ha tenido. Es un edificio complejo de estudiar, de analizar y de explotar didácticamente. Sobre ese templo que es ese edificio que veis ahí, luego se reutilizó como ermita, y en la actualidad se sigue utilizando, sigue existiendo un uso religioso de ese edificio. A la derecha tenéis el panel interpretativo con diferentes detalles de los paramentos donde se aprovecha esa obra romana, el interior también, y bueno, sobre todo algunos restos también de columnas pertenecientes al peristilo que se pueden ver en el exterior de la ermita. En verde tenéis lo que es el cuerpo interior de la ermita, y en color amarillo una ampliación de esa ermita, una adosada, que se realizó en el siglo XVIII y se conoce como la Casa del Ermitaño, donde se ha habilitado un pequeño centro de interpretación donde los escolares trabajan los contenidos y manejan una serie de maquetas didácticas que vais a ver ahora. Un detalle de la arquitectura de la ermita, diferentes alzados de esa ermita, que fue en el segundo cuarto del siglo XV. Hay un gran vacío entre esa fase clásica, digamos, y el siglo XV, que es cuando la Orden de Santiago recupera ese espacio. Tenemos constancia, construye una ermita que aprovecha la cela y el pronaos del templo, y bueno, se realizan también una serie de obras que están documentadas también textualmente en 1554 y en 1557. Cuando ya prácticamente en esas fechas es cuando adopta la fisonomía que tiene en la actualidad, que es una planta de cruz latina, bóveda de medio cañón y tambor rematado por linterna. Veis el interior a la derecha, el interior con las excavaciones, y bueno, el interior de la ermita con la fisonomía que hemos comentado. Comentar que ahora en los trabajos de restauración pues se han musealizado esos restos del templo romano, pero que en la actualidad sigue teniendo ya un uso religioso por parte de la comunidad. Bueno, ahí tenéis algunas panorámicas imágenes de la ermita desde el exterior, y el detalle de esos paramentos, de sillares reaprovechados parcialmente en los paramentos de la fachada de la ermita. También a una cierta distancia se conservan restos de canteras romanas que también fueron musealizados, explicados. Esas canteras se debieron abrir en época clásica también, pero se han seguido utilizando en las iglesias, para construir las iglesias de Caravaca, pues en el siglo XVI hay constancia. Bueno, pasamos a la valorización y al material didáctico. Bueno, para realizar esa valorización se realizó en AutoCAD, en la anastilosis, la reconstrucción de las fachadas de los templos, la planta también, de los dos templos, para incorporarlos al discurso interpretativo. Y ahí tenéis alguna muestra de esos paneles interpretativos. En la parte inferior veis una maqueta realista construida a escala que en la actualidad se conserva en el Museo Arqueológico de la Soledad, el Museo Arqueológico de Caravaca. Aquí podéis ver esas maquetas didácticas que decidimos diseñar y ejecutar, dado que el edificio, como hemos comentado antes, es lo que es la identificación bastante complicada.
sobre un panel, sobre una base, donde se marcan los sillares y la base, la solera del templo romano. Se construye, o sea, los alumnos pueden construir, desmontar y montar la ermita por completo. Ahí la tenéis a la derecha, en color rojo, con las techumbres. Se puede construir perfectamente, es una maqueta desmontable. Y luego, sobre esa misma base, donde veis a la izquierda que está marcada el perímetro de la ermita y la casa del ermitaño, pues se puede montar, en un lado puede montar el templo romano, de forma que es posible entender esa conservación de parte de los paramentos del templo clásico, de esa arquitectura clásica, y ese fenómeno de reutilización de edificios anteriores para otros usos. Como conclusión, comentar que las actuaciones de valorización de los restos patrimoniales del Estrecho de la Encarnación son un ejemplo de cómo la investigación científica, las excavaciones arqueológicas, aportan los datos necesarios para proceder a la creación de un discurso didáctico y al diseño de materiales y herramientas educativas con las que los docentes de ciencias sociales pueden profundizar en el conocimiento de las sociedades históricas que poblaron el territorio y sobre todo sensibilizar a su alumnado sobre la necesidad de proteger el patrimonio histórico. Muchas gracias por vuestra atención y espero vuestras preguntas en el foro.